Hola chicos. Bueno, vamos a hablar de los pronombres de objeto indirecto. ¿Sí? Indirecto. Ustedes ya chequearon los pronombres de objeto directo, pero vamos a hacer un repasito rápido. El objeto indirecto, ¿sí? Siempre para encontrar el objeto indirecto en una frase, necesito pensar to whom o for whom, ¿sí? The action is done. Y es el objeto que recibe el objeto directo, ¿sí? Ahora con un ejemplo vamos a entender mucho mejor, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los pronombres? Son estos. Voy a sacar el video porque es un poco de distracción. Ahí está. Los pronombres de objeto indirecto son me, te, le, ¿sí? Nos, os, les. ¿Sí? You remember that the direct object pronouns were me, te, lo, la, nos, os, los, las. So basically they are the same, but the last two, ¿sí? Que es le y les en el objeto indirecto. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la profe nos dio mucha tarea, ¿sí? Entonces, nos es el objeto indirecto, ¿sí? So, to whom the teacher gave homework, right? To us. So, that would be the indirect object pronoun. Nosotros le hablamos a la profe, ¿sí? So, we talk to. Who we talk to? To the teacher. So, the teacher is the indirect object pronoun. So, you will notice that we use le, which refers to the teacher, and we also, at the end of the phrase, we also mention the teacher. And this sounds like a little bit of a repetition, but we need this in español porque le could be él, ella, usted, like more than one person. So we need to clarify who the le is. See, so we repeat the indirect object at the end. That doesn't happen with the direct object, but it does with the indirect, okay? So mi amiga me quitó el libro, ¿sí? Entonces, ¿a quién mi amiga quitó el libro? A mí. Entonces, aquí es el ejemplo. Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo? Bueno, esto es un poco repetitivo porque señora ya explicó. How do I find the indirect object pronoun, right? The POI, P-O-I, en una oración. Entonces pregunto, ¿a quién o para quién del verbo? ¿Sí? Entonces, si yo digo, traje este regalo para ti, la pregunta es, ¿para quién? For whom I brought this gift. Para ti. So, para ti es el indirect object pronoun. So, te, right? Remember, me, te, le. So, te is the indirect object pronoun. ¿Le hablaste al director? So, you spoke to whom? El director. Sí, le hablé al director. Ok, now, necesitamos clarificación. Like I said, again, we use the indirect object at the end just to clarify or to emphasize, right? Le hablamos a la profe, ¿sí? Instead of just le hablamos. O me dio el regalo a mí, right? So when in the case of le and les, we use a la profe o a ellos o a ustedes para clarificar, right? Because it's vague, right? Could be él, ella, usted. When it's me, of course, it's just a me. So me, there is no need for clarification, but I use this at the end just to have a little more emphasis. Like he gave the gift to me, not to you. That kind of idea. Okay, now, where do I place the indirect object pronoun? Same story as the direct, okay? Same rules. Antes que el verbo conjugado, ¿sí? Entonces tengo un verbo, una opción, ¿sí? Entonces aquí yo creo que antes del, I don't know what I put there, antes del verbo conjugado, entonces tengo un verbo, una opción, y los ejemplos, le hablamos, te compro, ¿verdad? Or I can put at the end of the infinitive or a gerund, right? So gerundio is the ing version of the verb, like ando, yendo. Entonces, por ejemplo, vamos a hablarle, I attach to the infinitive, or estamos hablándole, so note that there's an accent over the A, right? Over the A. So every time you have ando, yendo, you put an accent over the A
in the ando, oops, ando, or if the word is yendo, vender, por ejemplo, estoy vendiéndole. So it goes in the e, okay? Entonces, so the rules, right? The rules are before the conjugated verb or after if I have two verbs, right? Then I have two options. So after the infinitive or after the ando yendo, after the gerund, okay? Super. Now, oops, let me just erase the annotations here. Okay. Now, it's your time to get better. Entonces, esto es verdad. Cuanto más practicas, mejor eres, ¿no? Entonces, aquí a practicar, vas a escribir en un papel las respuestas y nosotros vamos a chequear en clase las respuestas, ¿no? Entonces, hay unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups. Lo siento. Oh, there it is. Ok, entonces ahora tú vas a pausar, ¿sí? Just pause the video and do this. One is done for you, so you have a modelo there, and then you're gonna do the rest, okay? And then when you're done, you can continue with this. Now we're gonna practice with gerundio, right? So you have, the first one is done for you, well, un modelo, no? And then you have to do Juana, yo, oops, these four, okay? Using the gerundio, see? So attaching the POI in the ando or yendo, okay? Super. Ok, entonces nos vemos pronto. Suerte.